Bueno, pues ahora ya estamos grabando, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis, en el momento que vais a consumir estos diálogos escénicos, os damos una vez más la bienvenida a esta tercera temporada de los diálogos escénicos, una actividad que nace del Máster de Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de La Rioja y que lleva ya pues unas cuantas temporadas trayendo a diferentes compañeros y diferentes profesionales vinculados con artes escénicas en muchas facetas, en muchas disciplinas y que hoy trae como invitado al cual le damos la bienvenida a Gastón Girabert. Bienvenido. Gracias, Diego. Siempre hacemos una presentación así un poquito en líneas generales del currículo de Gastón y como suele pasar con todos nuestros invitados, el currículo es tremendo, extenso, casi inabarcable y para este ratito he seleccionado como los super hits para que conozcamos un poquito a Gastón, así que vamos a dar las líneas principales, ¿no? Profesor titular de Literatura y Teatro en la Universidad de Barcelona, director de teatro y creador del proyecto Metadrama, del cual luego hablaremos bastante, y su formación incluye dos licenciaturas, dos posgrados y dos doctorados con premio extraordinario en cada uno de los tres niveles. Es especialista en arte dramático, en teoría dramática, versificación, relaciones entre sonido y sentido, puesta en escena, teatro comparado, literatura ecdótica, música, teatro catalán, teatro español y en muchos de sus autores, tanto en siglo XVI-XVII como en siglos en la contemporaneidad, en el cual también ha trabajado varios autores que además sé muy bien que conoce. Además, tiene una formación de artes escénicas y una carrera como creador escénico, donde podemos sobre todo destacar sus dos vertientes, ¿no? Dramaturgo y director. No sé cuál de las dos va a ir poco a poco aflorando en el proceso de hoy, pero bueno, las dos tienen como muchísima presencia. Gastón, tu hoja de vida es increíble. La primera pregunta, ¿cómo te ha dado tiempo a hacerlo todo? Confiésanos. Uf, pues primero porque es una pasión. Mm, y te lo decía hace un minuto, cuando hay una pasión no se escatiman horas. Así que intento que las 24 horas del día den al máximo. Sí, sí. No obstante, 24 horas que exprimes muchísimo, o sea, realmente es una barbaridad. Gastón y yo nos pudimos conocer en una tesis doctoral a través de un tercer compañero, estas cosas de la vida, las sinergias de la vida, y la verdad es que nos dijo en aquel momento Javier Jacobo, ¿no? JJ para nosotros, nos dijo, Gastón y tú os vais a llevar bien, me dijo en un WhatsApp que nos cruzamos y desde entonces, ¿verdad? Que así ha sido, ¿no? He conseguido mantener el contacto y engañar a Gastón para que viniera aquí. Y por supuesto, siempre que quede grabado, ¿no? El agradecimiento a todos los invitados y en este caso a ti, Gastón, por sacar este huequecito que con estas 24 horas del día que intentas aprovechar no es sencillo. Así que gracias por sacar este ratito para estar con nosotros. Es un placer inmenso. Nosotros, como ya sabéis, aquellos que sois asiduos a los diálogos escénicos, queremos siempre que participéis, que preguntéis. Entonces tenemos el chat abierto, estaremos un ratito con varias preguntas que le queremos hacer a Gastón, al compañero, y después, al final, daremos paso a todas vuestras preguntas. Así que, por favor, ir poniendo en el chat, que al final iremos contestando, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que vaya surgiendo será bienvenida. Tengo la sesión dividida en varios bloques, así que vamos directamente a lo más, no lo más, pero uno de los núcleos principales para mí y que creo que en este caso una conversación que tuvimos tú y yo salió varias veces en una estación en una conversación en una estación de tren, que es lo más romántico posible, pero es sobre teatro universitario, ¿no? ¿Qué papel crees que tiene el teatro hoy dentro de la universidad? ¿Qué papel tiene hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Cómo lo vives? Bien, creo que el teatro dentro de la universidad ocupa hoy un lugar todavía periférico, pese a su enorme potencial. En muchos casos se percibe como una actividad extracurricular, casi ornamental, cuando en realidad puede ser una herramienta central de formación crítica, de formación estética y de formación humana. Según mi experiencia, debería integrarse más claramente en los proyectos docentes, en los proyectos investigadores, y no como un añadido, sino como una forma de conocimiento. Me encanta esa idea de una forma de conocimiento, ¿no? Tenemos muchísimos estudiantes ahora mismo realizando trabajos de intervención social, de propuestas pedagógicas en barrios depauperados, en pedagogía, en aprendizaje de cualquier tipo de disciplina. ¿Cómo crees, ¿no? que podemos incluirlo, el teatro, en ese cotidiano? ¿Cómo puedes que se nos puede ayudar en este mundo de carencias, fortalezas, en este mundo de teatro aplicado a? A ver, carencias y fortalezas. Mm, a ver, entre las fortalezas
destacaría precisamente la capacidad de hibridación. El teatro universitario puede permitirse experimentar sin las presiones del mercado. Esto es importante. Trabajar desde el proceso y no solo desde el resultado. Eh, en cuanto a carencias, me preguntabas, la principal carencia que veo ahora mismo dentro del teatro universitario, que es el que más conozco, es estructural la Mm. carencia. Falta de un reconocimiento institucional que sea estable en el tiempo y que no dependa de cierta política académica episódica o intermitente. Falta una apuesta por espacios adecuados. Estoy hablando de la Universidad Española en general, Sí, 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 que por supuesto. durante 4 años fui presidente de la Federación Española de Teatro Universitario y pude conocer distintas realidades. Faltan espacios adecuados, falta un reconocimiento institucional estable, faltan recursos en general y falta continuidad, es decir, no hacer depender los proyectos de teatro universitario de un grupo de estudiantes que en cuanto termina el grado o el máster o lo que estén estudiando, eso se disuelva y no queda ni rastro y haya que volver a empezar de cero en esa facultad, en esos estudios. Claro, lo que decías hace un momento, ¿no? Implicarlo tanto en el tejido que no dependa de vamos a mal utilizar la palabra peligrosa, vocación o de las ganas de los estudiantes, sino que esté tan imbricado que realmente podamos acudir a ello y pues esté dentro de las herramientas y de la oferta, ¿no? De manera cotidiana. Exacto, que sea una estructura que no dependa del voluntarismo de un estudiante concreto. Claro, con esto, con la idea de juntar estudiantes, hay una pregunta que creo que es obligada, ¿no? Y es ¿cómo puede el teatro ayudar a crear esa comunidad dentro de la universidad? Porque una de las cosas que tenemos características en las artes escénicas, en general en las artes, pero es que las artes escénicas, artes vivas, es como muy fuerte, es la idea de la colectividad, de la comunidad, del grupo, del equipo. ¿Cómo contribuye, en este caso, aplicado al mundo tan universitario este teatro? Eh, es obvio que el teatro contribuye de una manera muy directa a crear comunidad, porque no es una herramienta que pueda uno esconder debajo de la alfombra, implica cuerpo, implica presencialidad, tiempo compartido, socialización y además una autenticidad en las relaciones humanas, que implica también vulnerabilidad, evidentemente. Es decir, que es una forma muy, muy directa de crear comunidad. Y frente a la lógica fragmentaria de la universidad contemporánea, Mm. de los créditos, del interés, pues el teatro genera espacios de encuentro real entre estudiantes, también entre profesores, personal externo, se crean unos vínculos que no son solo dependientes de la eficiencia académica, sino que son vínculos humanos. Y esto muchos estudiantes lo reconocen cuando terminan el grado, las memorias afectivas que tienen de comunidad pasan sobre todo por la experiencia en el teatro universitario, más allá de la asignatura concreta, del profesor concreto, del examen concreto. Aunque luego hablaremos varios de estos elementos, ¿no? Y en este caso, vinculados a la compañía que tienes, que decíamos hace un momento y lo repetiré varias veces, Gastón no lo quiere decir, pero es como el Meiningen del siglo XXI, porque tiene una compañía enorme en el mundo universitario. Luego hablaremos de Metadrama, pero estos vínculos, en tu experiencia, ¿continúan en el tiempo? O sea, cuando ha terminado el grupo, ¿se mantiene esta continuidad de hemos sido, hemos participado? ¿Hay una vinculación tan fuerte? Sí se mantiene. Dentro de la compañía de Metadrama, de hecho, hay ex estudiantes que quieren seguir vinculados de algún modo y pueden hacerlo y, por tanto, están acompañando en todo el proceso. Gente con experiencia, gente que, bueno, llevamos 15 años de compañía y, por tanto, han pasado varias promociones por allí, ¿no? Eh, evidentemente cuando representamos, cuando estrenamos, vuelven esos antiguos estudiantes, antiguos alumnos eh, y, y las relaciones pues son vínculos humanos, es decir, somos también un grupo que cuando uno se casa, por ejemplo, vamos todos a la boda en masa, ¿no? Es decir, que va mucho más allá de lo estrictamente académico. 15 años son muchísimos. Os voy a poner perdonadme, en el chat, para aquellos que no estáis viendo y que lo vais a algo a consultar en diferido, os voy a poner la página web
precisamente de Metadrama, si nos permite Gastón, para que podáis Sí. acercaros al proyecto, porque realmente es muy, muy bonito este proyecto. Justo antes, última pregunta, antes de meternos, ¿no?, en este teatro universitario, de meternos ahora en Metadrama. Para llegar a hacer una compañía de tanta gente, para implicar a tanta gente, se mezclan muchos elementos, ¿no? Evidentemente la pasión, la idea esta que decíamos de vocación, pero sobre todo es una especie de mezcla entre la investigación académica, ese perfil de investigador académico, ese perfil de docente y ese perfil de director, que es lo que decíamos hace un momento, justo fuera de cámara hablamos de que tenemos como tres carreras, ¿no? Toda la gente que está trabajando en el mundo teórico, práctico, artístico, tiene como tres carreras, ¿no? Hay que investigar, hay que dar clase y hay que hacer productos artísticos. En este mantener tres motosierras incendiadas en el aire y hacer malabares con ellas, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se articula tu trabajo de docente, investigador, director? ¿Desde qué punto lo articulas? En mi caso, la relación entre investigación y práctica escénica no es complementaria, sino que es estructural, es lo mismo. A mí la práctica escénica me permite formular preguntas que no surgirían solo desde el archivo o desde el análisis textual, ¿no? Y la investigación filológica, por su parte, me aporta un rigor, me aporta un contexto, me aporta una profundidad para la escena que no alcanzaría solo desde la escena. Así que intento que ambas dimensiones se retroalimenten constantemente, tanto en la docencia, en la investigación, como en los procesos de creación. Qué interesante esto que comentas, Gastón, y que nos lleva a otra pregunta que me surge ahora, ¿no? Y es, eh, con esto que estás comentando, que no es que se complementen, es que son lo mismo, que están unidas, ¿cómo afrontas estas dos expresiones que están tan de moda, que son transferencia o investigación-creación, que son como dos pilares que están como muy de moda, ¿no? Y la gente de artes lo lleva haciendo muchísimos años. Claro. Eh, para mí están totalmente unidos, ¿no? Totalmente, porque la investigación es la base para hacer una transferencia de conocimiento de calidad y una divulgación de calidad, una alta divulgación. Por tanto, insisto que para mí es lo mismo, es lo mismo. Es decir, es un proceso de investigación y eso es lo que se transfiere a la sociedad. Como tú dices, algo que llevamos haciendo desde siempre como algo totalmente natural. Otros sectores sí que han tenido que romperse la cabeza para buscar modos, pero para nosotros es el modo natural de trabajar. Claro, está en nuestro ADN. Tenemos un compañero que además también lo tenemos este año en el máster de teatro y en el máster de gestión de la UNIR, el máster de guiones, que es el dramaturgo Quique Bazo. Bueno, Enrique Bazo, este para mí siempre será Quique. Y Quique hace unos años dijo una frase cuando hizo su doctorado que decía, dice, yo soy mejor creador desde que soy académico y soy mejor académico porque soy creador, ¿no? Dice, y él entendía que tienen que estar unidas. Me parece que es como fundamental que lo entendamos desde ese punto de vista. Incluso la propia taxonomía resulta artificial a veces en nuestros procesos. Claro. Y en mi caso es perfectamente así, porque yo soy profesor de literatura española y de teatro del Siglo de Oro desde la parte literaria. Claro. Y qué mejor comprensión que coger un texto, elevarlo, construirlo en escena, e interrogarlo desde todos los puntos de vista posibles. Es decir, está claro que una cosa se retroalimenta de la otra. Pues con ese pie que me das, voy a lanzarte la pregunta, ¿no? Qué mejor manera de proyecto Metadrama. ¿Cómo surge esta idea, esa combinación de lo filológico, la experimentación, la formación? ¿Cómo surge? Y bueno, si quieres, presentárnoslo oficialmente. Si quieres primero presentarlo y luego nos dices cómo surge, o al revés, ¿eh, Gastón? Sí. Bueno, Metadrama surge precisamente de esta intuición que comentábamos antes, la necesidad de crear un espacio donde investigación y escena no estuvieran separadas. Ujú. Parte también de una insatisfacción con el modelo tradicional de estudio del teatro, demasiado centrado en el texto como objeto cerrado dentro de las facultades de filología y de la voluntad de devolverle esa dimensión performativa necesaria. En Metadrama empezamos en 2011, justo este 2026 cumplimos 15 años y empezamos siendo un grupo más pequeño, no llegábamos a 10 personas, eh,
todo mediante ensayo y error, y poco a poco fuimos ganando gente, apoyos, experiencia, y, y en 15 años ya han pasado pues miles de espectadores, centenares de estudiantes, actores, etcétera. Me salen muchas preguntas. Vamos a ordenarnos. Eh, ¿Qué es lo que hace realmente, bueno, lo acabas de decir, pero qué es lo que hace realmente diferente, ¿no? A Metadrama como proyecto frente a otros elementos que tú conoces y controlas hace un momento como, cuando estabas en la dirección de teatro universitario, que realmente lo diferencia de otros teatros universitarios? Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia Metadrama de una compañía de teatro convencional, mercantil, empresa al uso? Bien, respecto de otras compañías de teatro universitario, lo que tiene Metadrama es que está especializada en los clásicos, Ujú, eh, y lo hace desde una facultad de filología, que es desde donde se supone que es el lugar donde mejor se entienden, donde se estudian esos textos. Es decir, no es un grupo de teatro universitario, pongamos, en una facultad de medicina, que creo que es ujú, necesario que exista también, eh, sino dentro de filología, donde podemos aportar un valor añadido claro, un valor añadido desde la docencia, desde la investigación. Claro, yo llamo a la puerta del despacho vecino y tengo un especialista en Molière, llamo al otro y tengo a alguien de Shakespeare. ¿Por qué no aprovechar toda esta riqueza para hacer trabajos de calidad que no puede hacer o no puede hacer tan fácilmente cualquier otra compañía universitaria, profesional, convencional? Pues esa, es, esa fue una de las preguntas iniciales, de hecho. Y sobre la pregunta concreta de qué la diferencia de una compañía de teatro convencional, en parte ya la he respondido, y es que nuestro objetivo principal no es solo producir espectáculos, sino generar conocimiento, y esto es clave. El ensayo, nuestros ensayos son un laboratorio, y el error forma parte del método. Además, hay una dimensión pedagógica muy fuerte. El proyecto está pensado también como un espacio de formación. No, no es o no solo es entretenimiento, es formación, es debate. Cada ensayo, tenemos en cada ensayo una asamblea, debatimos cuestiones textuales. Eh, Ninguna compañía teatral convencional llega a la comprensión que nosotros, y me sabe mal decirlo así, en cuanto a los textos del Siglo de Oro. Tenemos un equipo de filólogos, doctores, doctorandos, que no tiene ni la Compañía Nacional de Teatro Clásico para trabajar con los clásicos. Yo te aseguro que cuando los actores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico se reúnen para montar una obra, no empiezan con un cotejo de los testimonios del siglo XVII para ver las variantes de un testimonio de una compañía a otro testimonio y elegir la mejor variante. Esto no lo hacen porque no lo saben hacer, porque no son filólogos. Eh, entonces, tenemos un trabajo, un nicho que nadie puede hacer mejor que nosotros. Igual, pero una compañía convencional no lo puede llegar a hacer. Primero porque está regida por montar espectáculos con los tempos que tiene eso estrechos. Compañías convencionales por imperativos de mercado, que no se pueden tampoco entretener a estudiar los textos, editarlos. Es que nosotros también, y esto es una línea que tenemos, editamos los textos que trabajamos, hacemos ediciones críticas. ¿Quién hace esto? ¿Qué compañía hace una edición crítica? No una edición convencional, una edición crítica. Eh, Así que diferencias, pues muchas, como puedes ver, Diego. Claro, bueno, aparte de que es un sueño, ¿no? La idea de poder articular todo esto, a mí me surge una pregunta, porque entendemos que es muy complicado siempre articular pues, grandes grupos de actores o grandes grupos de diferentes elementos en escena, son complicados, pero ¿cómo organizas este diálogo
entre el compañero de despacho que es especialista en Molière, el compañero que es especialista en vestuario o en escenificación o en perspectiva, los propios actores que son algunos estudiantes. ¿Cómo organizas este diálogo? ¿Cómo lo orquestas, ¿no? Porque entiendo que tiene que haber un equilibrio que desemboque. A lo mejor al compañero de departamento le va a desembocar en un artículo y a ti te va a desembocar en la puesta en escena. Pero ¿cómo consigues articular esto? Porque son diferentes viewpoints simultáneos. Sí. Claro, aquí hay que diferenciar entre los miembros estables y los colaboradores. Entre los miembros estables, el diálogo entre perfiles distintos de los miembros se organiza desde una lógica horizontal, aunque con responsabilidades diferenciadas. Nos organizamos por comisiones, con portavocías de comisiones y para ser eficientes y optimizar el tiempo durante los ensayos. Aquí hay que tener en cuenta que los estudiantes no son meros ejecutantes, sino participantes activos en el proceso de formación, ¿no? Y los investigadores que tenemos dentro no se limitan a observar y a tomar notas, sino que se implican en la práctica a todos los niveles. Y los profesionales, colaboradores, aportan una experiencia técnica y artística fundamental, a veces en forma de una conferencia, de un taller al que invitamos. Por ejemplo, uno de los talleres que tuvimos el año pasado fue de Vicente Fuentes, el asesor de verso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Tenemos un ecosistema donde cada perfil enriquece a los demás. Y con las frecuentes asambleas que organizamos, esto se pone en evidencia. Claro. Eh, Me surge una pregunta que has dicho hace un momentito, ¿no? Sí, Y es esa idea de, creo que lo has dicho fuera de cámara también, esa misiones y valores que tendríamos si fuéramos una empresa, misiones y valores de Metadrama, uno de ellos es esa recuperación de textos, ¿no? Ahora mismo estás haciendo un sí. texto que es como el texto desaparecido absoluto que has encontrado en un cajón en la Biblioteca Nacional. Em, ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a ese Bien. tipo de texto? ¿Cómo llegas a ese, o sea, cómo llegas y luego cómo se lo planteas a tu equipo? Es decir, que el primer día que haces estas comisiones dices, tengo el texto, no lo conoce nadie, no lo conocíamos nadie hasta hace 2 horas. ¿Cómo llegas a esto? ¿Y cómo se lo vendes? Mm, bien, a ver, eh, ahora estamos haciendo un texto que es un texto anónimo, un texto inédito, que está en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, que prácticamente nadie conocía. Pero como tenemos investigadores, no fue hallazgo mío, fue hallazgo de uno de los miembros, y al leer ese texto, íbamos a hacer otro texto, pero al leer ese texto dije, aquí tenemos una mina y una de las funciones que tenemos en Metadrama es la de recuperar patrimonio, ya sea patrimonio de dramaturgos conocidos, pero que tengan en su corpus obras nunca representadas o olvidadas, o directamente ir a recuperar dramaturgos fuera del canon. Y es que tenemos un patrimonio teatral, el del siglo de oro, de miles de obras, y solo conocemos esa punta del iceberg. Estamos hablando de más de 3.000 obras. Por tanto, aquí hay trabajo para rato. Uno de los hitos que hicimos hace un par de temporadas fue el de representar una obra de teatro de Cervantes que nunca antes se había representado. Ni Cervantes vio en vida representar y nadie en más de 400 años había representado esa obra de Cervantes. Esto es imposible hacerlo con Shakespeare. ¿Por qué en España tenemos a Cervantes, que es el centro del canon, todavía con obras por representar? Claro, yo cuando descubrí esto dije, qué vergüenza, qué vergüenza. Y si no lo ha hecho nadie, vamos a hacerlo nosotros. Claro, luego entendí por qué nadie lo había hecho, porque es una obra que es una locura, que se llama La Casa de los Celos, eh, que es una especie de Quijote llevado al teatro con personajes de distintas obras caballerescas y épicas que se encuentran allí. Es una cosa muy compleja, muy intertextual, pero bien, había que hacerlo, teníamos el laboratorio, teníamos los recursos para hacerlo y lo hicimos. Así que una de nuestras funciones, como digo, es esta, la de recuperar patrimonio, sea de dramaturgos con corpus no representado u olvidado, sea de obras totalmente olvidadas, anónimas, y nos va la aventura, como ves.
Desde luego, la aventura es que es muy valiente para algunos de estos proyectos que estás comentando, ¿eh? O sea, hay un punto, no sé si de valentía, de locura. Gastón, estamos en una fina línea, te lo tengo que decir. Bueno, has Sí. hablado hace un momento de ese trabajo, ¿no? Con Vicente Fuentes, que es como una de las entidades, ¿no? Que tenemos en España con el trabajo del verso. Y aquí pues vienen como las preguntas más centradas, ¿no? Metadrama verso, que ya sabes por dónde voy a ir, pero vamos a lanzarlas. La primera de ellas, y creo que es una pregunta que en España a mí me sigue generando cierta, no os voy a decir, sentimientos encontrados hacerla, pero ¿qué dificultades encuentran los estudiantes cuando se acercan por primera vez al verso clásico? Porque por desgracia, como decíamos, sentimientos encontrados, es que muchos de ellos por primera vez leen un verso clásico a lo mejor en tercero de carrera. Entonces, ¿qué dificultades encuentran y cómo las abordas? Mm, Bien, el principal obstáculo para los estudiantes cuando se enfrentan al verso clásico español es el del prejuicio. Es el primer obstáculo, el del prejuicio. Perciben el verso del siglo de oro como algo rígido, como algo lejano, como algo demasiado artificioso. Mm, También hay dificultades técnicas reales más allá del prejuicio, en cuanto a vocabulario, métrica, prosodia, sintaxis, pero suelen superarse relativamente rápido cuando se trabaja desde la oralidad. Así que cuando se pierde el miedo, cuando mm, hay que entender el verso como cierto corsé, cierta limitación formal, pero que hay que bailar con él. ¿Mm? Como era también una limitación formal para el dramaturgo, pero a la vez un reto, ¿no? Al final, las limitaciones formales están en todos los ámbitos, en unos casos más visibles que otras, ¿no? Y Y las además, estrategias, sí, dime, dime. no, no, que además no hay que verlas como limitaciones, lo que tú decías, son las normas del juego. ¿Por qué van a ser una Sí, limitación? Son parte de. exacto, exacto, son las reglas del juego. Y las estrategias que mejor nos funcionan son las que parten del cuerpo y de la acción. Es decir, no solo hay que entender el verso, que también hay que decirlo, hay que habitarlo, hay que equivocarse con él, hay que entrenar el oído para ver cuando de pronto cambia la estrofa métrica, está cambiando todo un paisaje sonoro y hay un tipo de función dramática que el dramaturgo ha asociado a ese cambio sonoro, ¿no? Y cuando el estudiante descubre que el verso no es eh, una limitación, sino una partitura que le ayuda a pensar y a sentir, entonces se produce un cambio muy profundo. Claro, cuando llegan a entender, no, no, es que esto es un soneto, esto es un alejandrino, porque ahora mismo estoy diciendo esto, o cuando estoy describiendo es un no sé qué, o cuando estoy contando algo es una redondilla porque tengo que ir rápido, ¿no? Están entendiendo la comunicación entre forma y contenido y entonces acceden rápidamente, entiendo, como intérpretes y como estudiantes. Sí, y claro, no solo acceden a la comprensión de la obra concreta, sino que acceden a todo a un Ujú. sistema de signos que le facilitará muchísimo el acceso a cualquier otra obra de un repertorio clásico, ¿no? Claro. Y con esto me surge la pregunta ahora, escuchándote, Gastón, ¿cómo es o cómo te percibes tú, cómo es la recepción? Pues claro, llevas trabajando, no sé, el tiempo que hacéis un montaje, ¿no? 6, 8 meses con el proyecto. Cuando llega la comunidad de quien sea a ver el producto, a ver la recepción, ¿cómo es esa recepción de ese verso? ¿Cómo funciona? Porque es lo más complicado. Y luego te hago otra pregunta de recepción. Vale. Eh, Nosotros pensamos mucho en la recepción. Creo que es algo fundamental y, de hecho, los propios dramaturgos del siglo de oro es en lo que pensaban. Es decir, nosotros no hacemos piezas de museo, no hacemos piezas, simplemente, no sacamos a pasear un cadáver con un maquillaje bonito. Nosotros queremos que el clásico siga electrizando al público, que vuelva a pasar electricidad por esos antiguos circuitos. De manera que el receptor nos importa y nos importa mucho. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos normalmente un primer preestreno con público conocido al que invitamos directamente y al que luego sometemos a preguntas sobre escenas concretas. Y eso nos ayuda a tomarle el pulso a la comprensión del montaje y a la experiencia estética que está teniendo el espectador. Y a partir de ese diálogo con ese primer público de gente conocida,
preparamos el estreno oficial. Qué bien, porque justamente la pregunta que te quería hacer sobre recepción era un poco esa, ¿no? Era, aparte de cómo revierte esto en la sociedad, cómo revierte el proyecto en general, ¿no? De manera pedagógica, académica, global, cómo revierte en la sociedad, también hay un punto de cómo generar espectadores, si acompañáis al espectador, hacéis coloquios posteriores, coloquios previos, este ensayo que me dices, ¿no? Con ese feedback, cómo es esa comunicación, porque es muy verdad que a veces se nos olvida y es otro tema que queremos trabajar aquí, y aquí hago el corte publicitario en futuros diálogos escénicos con precisamente con la recepción, con el centro de creación de espectadores, con la creación de espectadores, con esa escuela de espectadores. Entonces, ¿cómo comunicas, no? Aparte, a partir de ese ensayo que me cuentas, de ese ensayo abierto, ¿cómo acompañáis al espectador y cómo generáis esa comunicación, esa parte de revertir en la sociedad? Lo hacemos mediante ese preestreno, como digo. También tenemos debates posfunción. Organizamos otras actividades, por ejemplo, cuando se celebra algún congreso sobre Siglo de Oro, intentamos representar también en el marco de ese congreso, sea en mi propia universidad, la Universidad de Barcelona, sea en otras. También vamos a centros de enseñanza secundaria y bachillerato, es decir, llevamos nuestro montaje a ese público, que es un público difícil porque a veces no ha ido nunca al teatro, un adolescente es la primera vez y la primera vez ve un clásico, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el gran reto, ¿no? El llegar al adolescente y formar un público crítico que el día de mañana pueda haber un amplio espectro de montajes teatrales, de propuestas teatrales, también los clásicos. Sí, y sobre todo desterrar un poquito eh, esa mala praxis que es obligar a ciertos públicos, ¿no? Sobre todo adolescentes que no han estado nunca en el teatro, obligar a saber según qué productos que se traducen en, uy, el teatro es aburrido, no me interesa y nunca más lo vuelvo a ver y lo condeno. Entiendo que hay una búsqueda porque esto no suceda siempre. O sea, nunca. Exacto, exacto, exacto. Para nosotros las representaciones con estudiantes adolescentes también es un punto para medirle el pulso. Si ese público disfruta, si ese público lo entiende, ya podemos llegar donde queramos, ¿no? Nos lo decimos a nosotros. Hay que conseguir el éxito de este público. Este es el público difícil. Y en esta, ese es un público muy difícil, ¿eh? Yo creo que es de los públicos más complicados. ¿Qué estrategias, no querría decir solo pedagógicas, pero bueno, pedagógicas, artísticas en general, crees que funcionan mejor para acercar probablemente este repertorio que decimos, ¿no? Este obra de Cervantes o este espectáculo actual a ese público que no va habitualmente al teatro o que no ha ido nunca, a ese incluso nuevo intérprete, a ese totalmente novel, ¿no? Que se acerca como espectador o incluso como participante? ¿Cuál es las mejores estrategias que detectas o que por lo menos tú consideras que has implementado con éxito? Sí, para los nuevos miembros, como decía antes, es romper el prejuicio y atacar el verso desde la acción, desde el diálogo, desde la probatura de diferentes elementos polisémicos, porque el Teatro del Siglo de Oro está lleno de pasajes que pueden interpretarse de dos maneras distintas, de tres maneras distintas, y nosotros los probamos todos para intentar ver cuál encaja mejor con la coherencia de la obra, ¿no? En el pleno sentido de un laboratorio. Para nuestros receptores hay diversas estrategias. La más importante es la de los coloquios postfunción, pero también a veces lo hacemos elaborando un dossier para que el profesor de esa asignatura de secundaria pueda trabajarlo antes, al menos dar algunas pinceladas. Yo normalmente también en los espectáculos hago una presentación para preparar al espectador con algunas claves de lo que van a ver. Si el espectador es adolescente, eso lo hago siempre, de hacer unas palabras previas, ¿no? Sí, Sí, la idea del cuaderno pedagógico y de la presentación previa, ¿no? Las dos permiten hacer ese acompañamiento para que nadie, o sea, para que cualquier persona, aunque sea novel, se sienta en ningún momento ni expósita ni abandonada durante la función. Me parece un ejemplo, vamos, súper certero, Gastón. Te iba a preguntar, con estos ejemplos,
¿Tienes algún ejemplo de lo que habéis hecho estos 15 años, que supongo que tendrás muchos, pero que hayáis hecho estos 15 años que digas, realmente el salto a la escena, el salto escénico, el trabajo escénico, la investigación, el laboratorio, ha enriquecido no sé si comprensión o ha enriquecido filológicamente el propio texto, ha enriquecido la visión que se tiene sobre esto realmente, es decir, hasta qué punto la escena arroja luz, ¿no?, sobre el texto académico? Mm, en nuestro trabajo hemos visto muchas veces cómo la escena modifica la interpretación filológica más fácil, ¿no? La primera que uno pueda tener. Por ejemplo, decisiones aparentemente menores, una pausa, una réplica más rápida, un gesto, pueden revelar sentidos ocultos o contradicciones del texto. De hecho, el trabajo con actores obliga a preguntarse constantemente, ¿qué implica realmente esta palabra dicha en este momento delante de este personaje? ¿Qué implica esta acotación durante la acción? ¿No? Nos ayuda, por ejemplo, a detectar personajes fantasma, por ejemplo, que ninguna acotación nos dice que está allí y sin embargo está allí. Porque, claro, a veces trabajamos con textos deteriorados del siglo de oro, manuscritos con tachaduras, que allí hay que interpretar mucho, ¿no? Mm, lo que decía antes, a menudo una escena admite múltiples significados y nosotros los ensayamos todos, de manera que cuando editamos podemos decir que la edición ha sido escénicamente testada, que esto es una cosa totalmente innovadora en nuestro panorama. Claro, la importancia del testeo es que me parece fundamental y además entender esa polisemia, ¿no? Y entender que la polisemia a veces es intencionada y tienes que tomar una decisión y a veces que no es intencionada, es que nos ha llegado con esa polisemia y tenemos que decidir, con lo cual hay que probarlo, ¿no? Me parece un trabajo de locura y súper rico. Con esto me lleva a dos preguntas y una de ellas está relacionada con lo que dice Yolanda López López en el chat, que la voy a rescatar ahora en lugar de dejarlo para el final, porque tenía dos preguntas y entonces las voy a fusionar. Yolanda nos dice... gracias por el debate tan interesante. Respecto al reto del verso de literatura áurea en los estudiantes y en los no estudiantes, ¿hasta qué punto la ideología o la apropiación de la cultura de determinados periodos puede pesar en la recepción? ¿O es simplemente desapego de la cultura propia dentro de un país? Bien, el tema de la ideología también tiene que ver con un prejuicio que todavía pesa sobre los clásicos, porque eh, ha habido una apropiación cultural por parte del franquismo, por ejemplo, de determinados clásicos. Estoy pensando en Calderón de la Barca, por ejemplo. Y una de nuestras tareas, y no solo de metadrama, sino de nuestras tareas en general, como estudiosos y como amantes del teatro, es quitarle la caspa crítica que tenían esos clásicos y devolverles la vida y la complejidad que tienen, que no se dejan aprisionar por una sola lectura. Y eso es muy importante. Una sola lectura totalizadora e ideologizante. No se dejan aprisionar por eso y no lo permitamos que se aprisione. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, lo vinculo con la siguiente pregunta y con un diálogo escénico que tuvimos hace unas semanas, que era con el director Nacho García, Ignacio García, maravilloso director y por suerte puedo decir que compañero mío hace muchos años y que hemos combinado varios momentos. Y hablábamos, Nacho decía que qué bonito es Shakespeare y qué bonito es que todo el mundo conozca esa universalidad de Shakespeare y el no me caso con nadie y que puedo interpretarlo, pero ¿por qué no pasa con Calderón? Que lo tenemos aquí, lo tenemos mucho más cerca y tiene mucha más producción, ¿no? Entonces siempre esa idea de vamos a quitar, como dices, la caspa, ¿no? Esto me lleva a algo muy importante, es la siguiente pregunta que quería hacerte y es, ¿qué tienen estos textos del siglo de oro, de una manera entendido siglo de oro muy amplio, que se comunican con la contemporaneidad? ¿Cómo se comunican y por qué se comunican tanto con la contemporaneidad? Mm, porque están tocando teclas universales, estos textos clásicos. Tocan teclas universales que no nos dejan indiferentes. Pero para ello, como digo, hay que perder de vista ese enfoque que a veces se tiene de respeto al clásico, de no lo toquemos, vamos a trabajar como si fuera un objeto de vitrina en un museo. No, porque, como digo, ni el propio dramaturgo lo contempló así. Pienso, por ejemplo, en la tragedia de Numancia de Cervantes. Cervantes, cuando pone a esos legionarios romanos, está pensando en tercios de Flandes y se puede ver en las acotaciones. Por tanto, está pensando en adaptación al tiempo contemporáneo, a los problemas políticos contemporáneos, pese a hablar de una obra que se supone que ocurre, ¿no?,
en tiempos de los celtíberos, ¿no? Pues ellos son los primeros en adaptar y en comunicar a su público presente. Así que el mejor homenaje que podemos hacer nosotros ahora es también eh, conectar con el público presente, y si hay que adaptar algo, se adapta. Se adapta porque no queremos un público que simplemente vaya allí a firmar con la cabeza, a sentir un producto bonito. No, es un producto que puede molestar también. Es un producto Claro, que puede ser crítico, que también forma parte de la formación estética y cultural. claro, Así claro, es que, que bueno, es maravilloso, porque además nos contaba en su momento García, ¿no? Nacho García, cuando ha hecho una vida de sueño en Ucrania, en Kiev, en un mundo invadido, bombardeado, y nos contaba precisamente eso, ¿no? No reinterpretación, sino que es la contemporaneidad absoluta, ¿no? De cómo se está entendiendo. Con esto bueno, aparte, Numancia es que es un texto de locura, Gastón. Yo creo que Numancia, creo que todo el mundo tendría que leer Numancia. Me parece esas obras de teatro que todo el mundo tiene que acercarse alguna vez. Es como una barbaridad ese texto. Está como olvidado el juguete y es maravilloso ese texto. totalmente. Con esto me surge casi una apetencia, ¿no? Pero, ¿qué preguntas te surgen a ti? O sea, lo lícito es preguntarte qué preguntas aparecen cuando un actor universitario trabaja con un texto clásico, qué preguntas surgen a los intérpretes, pero aparte de esos actores que te preguntan, oye, ¿esto cómo es? A ti, ¿no? Como ya persona desde el mundo de arte, desde el mundo de arte, totalmente como creador, ¿qué preguntas te surgen cuando abordas un texto de estos? ¿Qué te conecta? ¿Qué te surge? ¿Por qué te preguntas con ese texto? Mm, a ver, primero, las preguntas que surgen con los actores universitarios eh, hoy, pues aparecen preguntas nuevas sobre el ritmo, sobre la corporalidad, sobre la recepción contemporánea. Este tema que sacas es uno de los primeros temas que salen, ¿no? Cuando empezamos a ensayar. También sale el tema de la ideología, como comentaban en el chat, ¿no? La ambigüedad moral de los personajes, por ejemplo, es algo que aparece en los debates desde el primer momento. Mm, a mí me interesan todos estos problemas que hacen complejo un texto. La propia obra de La vida es sueño es de una complejidad asombrosa, ¿no? Desde el principio hasta la escena final, ¿no? Eh, y eso me interesa mucho, el momento en que el texto deja de ser estable y se convierte en un campo de posibilidades. Y un estudiante aprende cosas muy distintas ensayando. Entiende la lógica interna del verso, la función dramática de cada intervención, la relación entre lenguaje y acción. Y sobre todo, comprende que el teatro no es solo literatura, que es lo que está acostumbrado a ver en la facultad, sino acontecimiento, y que él puede contribuir a ese acontecimiento. Claro, consigues algo muy difícil y que sigue siendo curioso que surja en el 2026, nos siga apareciendo, ¿no? Esta idea de discutir en algunos entornos y en algunos congresos si el teatro es el texto o no, que seguimos con esa discusión que me parece ya Sí, que hay que desterrarla, ¿no? sí. ¿Cómo te enfrentas tú cuando te dicen esto? ¿Cómo te enfrentas a esa discusión, Gastón? Pues ya me da la risa, ya me da la risa que a estas alturas tengamos que justificarlo, ¿no? Que esos textos los dramaturgos los escribían para ser representados y pensando en puesta en escena, ¿no? Con ese marco mental. Y que si solo leemos como texto literario, nos perdemos el hábitat de esa realidad cultural, ¿no? Nos perdemos lo mejor, que es el lugar en que eso vive su vida, ¿no? Y además, como decías al principio, recuperamos unas ideas que decías, y es que los dramaturgos, los autores del Siglo de Oro, pensaban que tenían que llegar a un público que estaba en un teatro, con ruido, con gente haciendo, con policías, con el burro, con no sé qué, que no era una recepción perfecta, aislada, como podemos tener ahora en un teatro. O sea, ahora nos quejamos de los teléfonos móviles, pero la recepción del Siglo de Sí, Oro no era nada fácil. nada fácil, con silbatos, con ruido, gente hablando, gente peleándose, nada de oscuridad, pensando en el corral de comedias, ¿no? Pasando calor, ¿no? Sí, sí, yo esto se lo digo también a los actores de, si suena un móvil, eh, no pasa nada. En el Teatro del Siglo de Oro estaban acostumbrados a cosas peores. Y también respetamos
la iluminación no contrastada, es decir, que haya cierta luz en la sala. Por tanto, no hay una oscuridad completa nunca en nuestros espectáculos. Rendimos un pequeño homenaje y también aprovechamos ese recurso. Pero sí, sí, tenemos en cuenta la condición de recepción de la época y jugamos con ello de una manera que el público que sabe pueda apreciar el guiño también. Claro, esto se vincula con lo que decíamos hace un momento de lo pedagógico, de la recepción y se vincula con ese momento de tan llamado convivio, ¿no? De la comunidad entre actores y el público, ese momento en el cual estamos aquí y ahora, nos estamos viendo, estamos juntos y tenemos que entender que es este momento para nosotros. Sí, sí, totalmente, totalmente así, porque si solo lo están viendo desde el punto de vista del texto literario, es casi como observar con un microscopio un fósil y, y la otra parte es ver a los dinosaurios viviendo en la realidad del siglo XXI. Pues, ¿qué prefieres, no? Eso se ha hecho no para estar plasmado en una piedra de una manera fija, no está hecho para ser eso, ¿no? Es tremendo y seguimos bebiendo un poco, o bueno, bebiendo, no padeciendo, mejor dicho, esa idea del teatro como fósil. Me gusta muchísimo porque me lo voy a apuntar, Gastón, para decirlo, porque es verdad que sigue algo como anquilosado. Esto no se puede tocar, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no? ¿No? Y simplemente había que jugar. Teníamos a los dramaturgos a pie de escenario que le decía el actor, échame 3 líneas más, que es que hoy vienen a verme. O sea, que es que era, por favor, que teníamos esa cosa de inmediatez, ¿no? Con esto, claro, me surgen más preguntas sobre el proceso pedagógico, sobre esto y sobre metadrama. Y me saldría la pregunta de qué competencias crees, que sé que es complicado, a pesar de que estamos como muy acostumbrados a hablar de competencias en memorias académicas, pero ¿qué competencias crees que tendría que generar o desarrollar ese investigador teatral contemporáneo? En cuanto a las competencias, creo que un investigador teatral hoy debe ser capaz de moverse entre disciplinas distintas, pienso en metadrama, entre la filología, la teoría, la historia, pero también la práctica escénica. Debe desarrollar una escucha activa, una sensibilidad para lo performativo y una capacidad de trabajo colectivo como competencias. Se me ocurren estas. En Metadrama intentamos precisamente eso, formar investigadores que no solo analicen el teatro, sino que lo comprendan desde dentro, construyendo activamente la obra entre todos. Me parece una idea, una visión muy, muy positiva de cómo, ¿no? Tiene que generarse ese investigador y además de las disciplinas que tienen que tener. Es verdad que tú juegas con una trampa y con una ventaja de conocer muchas de esas disciplinas, no nos vamos a mentir, pero es verdad que es muy necesario. Me parece muy, muy positivo esa idea tan heterogénea, ¿no? Tan global casi, permíteme decir un poco de obra de arte total, tan controladora casi en algunos momentos. Claro, porque al final, trabajando con un clásico, estás trabajando muchas cosas a la vez. Estás trabajando historia de la lengua, estás trabajando historia, si hay una referencia histórica de un hecho de armas que les era contemporáneos a ellos, pero no para nuestro público, por ejemplo. Estás trabajando expresión. Es decir, al final es una suma de competencias y habilidades que no es baladí. Por eso también hay que reivindicarlo como un aspecto formativo multinivel, la experiencia teatral, porque uno termina aprendiendo mucho más allá de lo que implica leer una obra de teatro o ponerle voz a una obra de teatro. Claro, porque de hecho se está como muy, ahora más por suerte, ¿no? Está tomando como mucha fuerza ahora el mundo de la pedagogía, presente las artes escénicas y muchos de estos elementos que se trasvasan a otras disciplinas como por ejemplo negocio o empresa, los trabajos colectivos, los juegos de rol, las dramatizaciones, y dices que para nosotros es nuestro día a día, o sea, la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo, son cosas que están como tan presentes en artes escénicas que es positivo que inunden todo, ¿no? Y que lo trasladamos a todos sitios y que evidentemente en un lugar de enseñanza, como estamos trabajando en tu caso en Metarama, tiene que estar desde la raíz, si no, ¿para qué hacemos esto? Claro, y es que yo creo que el teatro debería ser algo propedéutico en todas las disciplinas, en todas las facultades, en la facultad de Derecho, de Economía, porque se puede aplicar a todos los campos, ¿no? Y ciertamente se desarrollan muchas habilidades eh, vinculadas con los estudios en concreto, pero también habilidades
propias para un ciudadano culto y sensible a lo que le rodea, ¿no? La empatía, etcétera, ¿no? Claro, en una facultad de filología esto, como tú dices, es indispensable. De hecho, yo cuando llegué aquí, a la facultad de filología, no había ningún grupo de teatro y yo venía de la facultad de Derecho, que fue mi primera licenciatura, y allí yo hacía teatro, estaba en el grupo de teatro universitario, llego a filología, donde se estudia el teatro, donde hay asignaturas de teatro, y no hay grupo de teatro. Eso fue en 2011 cuando monté Metadrama, porque digo, ¿y esto por qué? Si es precisamente donde podemos aportar más, donde tenemos los textos, los especialistas al lado, ¿no? Gente interesada ya por naturaleza. Así que es una paradoja, ¿no? Pero en el lugar donde era más fácil es donde faltaba. Así que jugué también a la hora de fundar Metadrama con esto a mi favor. Era una facultad de filología donde todo el viento bufaba a favor, soplaba a favor y allí nació Metadrama. Qué fuerte, menudo choque, es como, por favor, aquí sí, aquí no, qué raro. Con esto hay un tema que me interesaría preguntarte y es también hay un punto tuyo como director, ¿no? Entonces, entiendo por lo que me cuentas que la puesta en escena no es arqueologista, no estamos haciendo una recuperación arqueologista de la puesta en escena. Entonces, ¿cómo te relacionas con los demás elementos narrativos? Iluminación, sonido, vídeo, escena, vestuario. ¿Cómo te relacionas tú como director con esa propuesta de sentido, con ese trabajo y el texto fuente en el que estás trabajando para llevar y vehicular al final la propuesta final? Nosotros nos organizamos por comisiones. Por tanto, actualmente somos una treintena de personas, contando tenemos 6 actores ahora, y el resto se organizan por comisiones. Entonces, cada comisión, por ejemplo, hay una comisión de vestuario, otra de escenografía, otra de multimedia, de luz, de sonido. Hay varias comisiones. mmm, y hacen sus propuestas en comisión, en comisión. Yo tengo la mía como director, ellos hacen sus propuestas y tenemos que dialogar, tenemos que dialogar. Como la organización es asamblearia, como he dicho antes, pero con distintas responsabilidades por especialidades. Y de ese diálogo nace la propuesta final, de propuesta contra propuesta de la comisión mía y así vamos configurando el espectáculo. La iluminación, pues han hecho un trabajo previo la comisión de luz eh, para la propuesta del espectáculo en concreto, ¿no? Y así con todas, con todas. Entiendo, por lo tanto, que no hay negación no hay negación a ninguna opción, o sea, no hay ninguna negación a ni Ninguna. estilística, ni género, ni opciones, ¿no? Que hay libertad. Libertad absoluta. Incluso yo les digo, volad, dejad ir vuestra imaginación, aunque penséis que es una cosa irrealizable, porque las ideas son gratuitas y las ideas es lo más importante en una de estas lluvias de ideas, ¿no? Entonces, aparecen todas y bueno, quizá hay alguna idea loca, pero dentro de esa idea loca hay algún matiz, algo aprovechable para juntarlo con otra idea y de ahí sale al final la propuesta, ¿no? Y en la elección de textos, Gastón, ¿tienes algún, cuando hacéis la elección de textos, aparte, evidentemente, de los valores que decíamos de recuperación y demás, tenéis una tendencia, una preferencia, me voy hacia la comedia, me voy hacia no sé qué, o también tenéis una libertad absoluta de, bueno, vírgenes total, a ver qué textos surgen este año, qué textos queremos? Y eso me lleva a la pregunta de, ¿hay una planificación de, oye, quizá de aquí a 2 años quiero hacer estos textos, o es mucho más progresivo el proceso? No hay una planificación no hay una lista de espera de obras para representar, sino que lo decidimos en la asamblea final cuando termina la temporada. Mm, a veces puede venir la propuesta de mi parte, puede venir la propuesta también de cualquier otro miembro, siempre y cuando sea un texto o desconocido, olvidado, o no representado, o no editado nunca. Es decir, que tenga un interés eh, filológico especial y que no se pueda ver en cualquier cartelera de cualquier lugar, ¿no? Porque entonces también nuestro modo de ser queda en entredicho, ¿no? Nosotros podemos aportar mucho, no vamos a repetir, no vamos a hacer otro Hamlet. No sé si me explico. Porque el espectador tiene mucha oportunidad de ver
diferentes propuestas de Hamlet, pero ninguna otra de ver el montaje que estamos haciendo. No la ha tenido en los 400 años anteriores. Así que dentro de estas reglas del juego, pues el metadrama cualquier miembro puede proponer. Y a partir de ahí se ve pues la oportunidad, la facilidad, el reto, pero lo decidimos al terminar una temporada. ¿Alguna predilección, tragedia, comedia, mezcla, algo que te digas, ay, ojalá que la siguiente salga en la asamblea sea esto? Nos gusta mucho el género tragicómico propio de la comedia nueva. Propio de la comedia nueva. Nos gusta jugar con la comicidad, integrarla, eh, y así se aunan distintas sensibilidades. Sí que es cierto que en la compañía hay gente que prefiere tragedia, otros comedia, y así tenemos un poco de todo, y además fue la fórmula exitosa en el barroco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo tenemos fácil. Sí que intentamos apostar por la tragicomedia. ¿Aún detectas o aún se detecta esta, voy a decir para mí, mala creencia de la tragedia es lo bueno y la comedia es lo no serio? ¿O lo de peor calidad? ¿Aún se detecta esa recepción? Yo no la he detectado ni la quiero detectar. Bien, O no se no se han atrevido a decírmelo así, ¿no? Eh, Porque una buena comedia es un gran reto, ¿no? Primero, que es una delicia asistir a una buena comedia, y luego que hacer reír es una cosa dificilísima para los actores, ¿no? O sea que todo el respeto y el reconocimiento y el mérito a las buenas comedias. totalmente de acuerdo. ¿Qué número máximo habéis alcanzado? ¿Cuál ha sido vuestro pick absoluto en la compañía de integrantes en general, desde que los diseñan y elaboran hasta que están encima del escenario? ¿Cuál ha sido el número más grande? Pues nos movemos alrededor de la treintena, y es que no queremos que sean más. De hecho, Claro. tenemos mucha gente que quiere entrar y tenemos que hacer una selección, no Wow. solo de intérpretes, sino también de miembros de producción de las comisiones. Es decir, no todo el mundo que quiere entrar puede entrar, porque un número mayor de 30 empieza a ser poco manejable, poco coordinable. Cuando hay muchas manos, hay más confusión, y entonces intentamos que no supere el número de 30. Es una Y barbaridad, lo sabes, ¿verdad? Eres consciente que lo dices de una manera muy alegre y fácil, pero sabes que es una barbaridad 30 personas, ¿verdad, Gastón? sí, es una barbaridad, lo sé, lo sé. Es una barbaridad, y además todo el mundo tiene sus agendas y claro, como mayor sea el número, más difícil es que coincidan todos en un ensayo, ¿no? Por tanto, a la mayoría de personas que intentan acceder, pues ya digo, no pueden entrar porque hacemos esa selección. Pues si tienen algún estudio previo al teatro, algún interés particular, alguna experiencia. Antes solo lo hacíamos con los intérpretes, hacíamos audiciones, pero ahora tenemos que hacerlo también con las comisiones de producción. Mucha gente, trabajo maravilloso. Voy a lanzarte dos preguntas para cerrar, animando siempre, tres preguntas para cerrar, animando a que cualquier persona quiera intervenir, los que estáis presentes, y si no, los que nos vais a, espero, escuchar o ver en diferido y o ver en diferido, que podamos en el futuro contactarnos entre nosotros, que siempre las sinergias son positivas. Yo, separándome brevemente de Metadrama, ¿no? Tendría dos preguntas de tu quehacer de director, tu quehacer artístico. El primero es, ¿cómo es tu trabajo con autores contemporáneos? Porque además estás en Barcelona, estás en Cataluña, hay unos autores contemporáneos maravillosos, hay una cuna tremenda, tenemos algunos de los lugares de residencia y de núcleo más potentes de dramaturgia. ¿Cómo es tu trabajo con autores contemporáneos? ¿Qué te atrae? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo lo gestionas? Pues claro, en Barcelona las propuestas teatrales son múltiples. A mí me genera frustración no poder verlo todo lo que me gustaría ver, eh, porque realmente me interesan propuestas desde lo que sería más convencional hasta lo más arriesgado. Y me gusta también
poder dialogar, poder entender, poder conocer al responsable detrás de una puesta en escena. El último trabajo que he hecho fue a partir de un prólogo que me pidió el Teatro Nacional de Cataluña para una versión libre de una obra de Shakespeare y que se titula La Reina Lloba en catalán, que lo ha hecho un dramaturgo que se llama Pau Carrió. Y yo hice el prólogo, tuve la oportunidad de ir al Teatro Nacional a ver un ensayo y poder hablar con los actores. Y me gusta estar en contacto con el teatro que se está haciendo, no solo a partir de clásicos, sino también totalmente contemporáneos. Claro, mi acercamiento primero es como filólogo, ¿no? Normalmente, pues para hacer un prólogo, un artículo. Ahora, este mes que viene, saldrá un artículo mío sobre Angélica Lidl. Eh, Mi acercamiento es como estudioso, pero siempre con el oído atento a lo que se está haciendo en la escena viva. Es como un enfoque muy holístico, me gusta esa idea tan general, o sea, tan general, no, tan global quería decir. Y aparte, tú y yo nos conocimos por la excusa de Angélica Líder, ahora que lo pienso. O sea, que me alegro, ese artículo lo voy a rastrear en cuanto salga, avísame porque lo voy a rastrear rápidamente. Ahora estás menos, por la última conversación que tuvimos, claro, hace un año la última conversación larga que tuvimos, Gastón, pero estabas menos vinculado al circuito profesional, creo recordar, ¿no? De producciones. Eh, ¿Qué echas de menos del circuito profesional? Si echas algo de menos. De Mm, participar en él, quiero el- decir, evidentemente. sí, el circuito profesional tiene sus luces y sus sombras, claro. Eh, pero tiene muchísimas cosas positivas. Al final, eh, es el lugar, la plataforma, el foro en el que las propuestas se disparan al público general de una manera directa. Aquí soy autocrítico y ya sé que dentro de la universidad es un espacio cómodo para con todo el tiempo poder hacer un trabajo de laboratorio, pero en los circuitos profesionales tienen que acortar los plazos, tienen que arriesgan mucho con propuestas en cartel que no salen bien muchas veces, otras que sí. Es genial ver como una propuesta escénica arriesgada tiene una muy buena recepción, ¿no? Dentro de un teatro comercial o de un teatro público. Eh, Me gusta sobre todo cuando los teatros públicos apuestan por ese patrimonio más arriesgado, sea porque sea un patrimonio desconocido o sea porque sean propuestas actuales no canónicas. Eso me gusta y no solo me gusta, sino que creo que es lo que debería hacer un teatro público. Porque creo que un teatro público, jugar a hacer propuestas que podría hacer un teatro privado, pues deja de tener ese sentido, ¿no? Por tanto, hay una parte muy bonita que sí echo de menos, que es ese contacto directo Mm. con ese riesgo y con las propuestas que están planificando, se están cociendo en esos carteles. Hay otra que no echo de menos, que también es ese ritmo demasiado trepidante de tener que estar en todos los sitios 24 horas, ¿no? Mm, y que obliga a una dispersión que ya de por sí los académicos ya tenemos. Yo no podía sufrir más dispersión de la que tengo ya con todos los ámbitos que como mencionabas, ¿no? Es imposible, ya, es que ya cuando estás en demasiados sitios a la vez, ya alguna motosierra se cae haciendo malabares, ¿no? Y no llegas. Claro. Es imposible, ¿no? Pero es verdad que Sí, ese sí. punto de riesgo que decías, que a veces también atrapa, ¿no? Ese punto de riesgo atrapa, es verdad que tendría que estar como muy presente, ¿no? En la cabeza de los teatros públicos, de las convocatorias, de las ideas. Ese riesgo tendría que estar. Yo esto recuerdo un compañero que tú conocerás, que es Iván Morales, ¿no? Que es un dramaturgo, director maravilloso, que hace poco hizo el año del Batusi, además yo lo pude ver, y lo mismo, ¿no? Es una persona que ha empezado desde propuestas muy, vamos a decir, gamberras, ¿no? Muy canallas y ha escalado muchísimo, es un tío maravilloso. Y es lo que tú dices, ¿no? Ese punto de riesgo hay que lanzarlo y tener la plataforma para lanzar a los creadores. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pues bueno, para ir cerrando y así dejamos paso por si algún compañero quiere participar en el chat y si no, nos vamos a tomar un café, que ya estamos en horas tardías. Voy a hacerte la gran pregunta, que es la pregunta complicada en la cual tenemos que mojarnos, Gastón, y es retomando estos conceptos de investigación, creación, de transferencia, de motosierras incendiadas en el aire que estamos llevando a la par. ¿Qué consejos, sé que dar consejos es muy complicado, pero qué consejo, ¿no? darías a aquellas personas que están empezando la carrera o no están empezando, pero sí que desean combinar esta investigación académica con la práctica escénica, esta investigación con la praxis vinculada a su disciplina, esta transferencia, creación, investigación, creación? ¿Qué consejos le darías? Porque a veces nos pasa, y quiero desde aquí citar a la compañera Zoe Martín Lao, que hablábamos que la conocías antes, que nos ha echado una mano, hoy no ha podido Sí. estar por un tema de agenda, las agendas son terribles, y hoy hablamos mucho de ti cuando preparamos esta entrevista, este diálogo que estamos juntos, ¿no? Con Zoe y lo hablábamos, ¿no? Ahí está muy de moda, pero a veces no sabemos a qué parámetros atenernos y cómo iniciar. Entonces, ¿qué consejos para combinar esta investigación, creación, transferencia nos darías? Bien, en primer lugar, a quienes quieren combinar investigación y práctica escénica, les diría que no acepten la separación entre ambas como algo natural. Es el primer paso, pero es la primera piedra con la que se van a encontrar. Porque los circuitos de la investigación, por ejemplo, ya están diseñados para que uno tenga que elegir entre una cosa o la otra. Por tanto, no aceptar ese marco mental es mi primer consejo. El segundo consejo es que busquen espacios donde puedan experimentar esa doble dimensión. Y si no existen, que los creen. Y sobre todo, que tengan paciencia. Es un camino exigente, que pide compromiso, es cierto, pero también es especialmente fértil, porque permite pensar el teatro no solo como objeto de estudio, sino como experiencia viva. Y eso da muchísimas alegrías. Esos serían mis consejos. Me parecen súper certeros, Gastón, porque aparte lo comentábamos con compañeros de fotografía, con compañeros de plásticas, ¿no? Que ellos tienen también muy cierta esa idea de la transferencia entre la investigación y la creación artística, porque para hacer mi proceso de mi exposición de fotografía he tenido una serie de elementos previos que luego puedo trasladar a la investigación y al arte plástico, ¿no? Entonces, a ver si también a las escénicas lo conseguimos vehicular y nada, tener por ahí de la manera más solvente. Yo invito a ver algunos compañeros que hay, si queréis hacer alguna pregunta, y si no, nos vamos a tomar el café. En cualquier caso, yo mientras se mueve el chat o no, quiero de verdad agradecerte, Gastón, este ratito. Decíamos fuera de cámara lo difícil que es a veces las agendas. No somos 30, pero a veces nuestras agendas ya son bastante complicadas, es un pequeño caos, ¿no? Entonces, muchas gracias por este ratito y vamos a hacer una promesa. Vamos a intentar que no pase un año, Gastón, para volver a hablar, ¿vale? Vamos a darnos unos meses, si te parece, y nos volvemos a engañar en alguna cosa conjunta, si te parece adecuado. Me parece genial y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de poder dialogar contigo, profesional y amigo, y además saber que estás rodeado de tan buena gente, ¿no? De estos estudiantes, de Zoe, etcétera. Así que para mí ha sido un auténtico placer. Pues nada, un placer enorme, Gastón, muchísimas gracias. Ahora ya despedimos aquí de manera oficial, aunque luego ya te mandaré un abrazo vía WhatsApp, pero aquí despedimos de manera oficial este ratito. Un enorme placer. A todos que nos habéis escuchado, habéis participado, ¿no? Yolanda, compañeros que se han tenido que ir, Lucía es otra compañera de la facultad que ha tenido que irse, y los que estáis aquí, de acuerdo, Ana, Mario, Raúl, muchísimas gracias. Todos aquellos que no vais a ver en diferido, por favor, disfrutad mucho de los diálogos escénicos. Recordad que es la tercera temporada y que seguimos trabajando en este bonito proyecto en el cual queremos comunicar o poner en comunión profesionales, profesores, investigadores, estudiantes en artes escénicas y en artes. Y desde aquí os invitamos a que no dejéis de escucharnos. Gracias compañeros, gracias Gastón, un saludo y hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.